Billy the Kid, una figura icónica del salvaje oeste, alcanzó notoriedad por sus audaces escapes, su historial de crímenes y su enfrentamiento final con el sheriff Pat Garrett en 1881. Su porte con las armas reflejaba una audacia que definió su breve pero legendaria vida. Esta imagen retrata a la familia Hatfield en Virginia Occidental, circa 1897. Exceptuando a las mujeres y los niños, todos los miembros están armados, reflejando la intensidad y el carácter indomable que definieron a esta familia. Sus expresiones resueltas encapsulan la fuerza y la ferocidad de una dinastía profundamente ligada a una época de rivalidad y lucha por el control en el salvaje oeste estadounidense. Estilo de vida peligroso. Esta inusual fotografía muestra a Billy the Kid en un momento de aparente relajación, jugando a las cartas, revelando un aspecto más humano y tranquilo del infame forajido del salvaje oeste. Ella, una destacada figura del salvaje oeste, alcanzó la inmortalidad por su participación en el histórico tiroteo de OK Corral junto a sus hermanos y Doc Holliday. En sus últimos años, establecida en Los Ángeles, se convirtió en musa para las primeras producciones cinematográficas de Hollywood, antes de su fallecimiento en 1929. Esta pandilla surgió a finales del siglo XIX, enfrentando un destino trágico para la mayoría de sus integrantes, quienes fueron asesinados antes de 1900. De los 11 miembros originales, únicamente 2 lograron sobrevivir hasta principios del siglo XX. Jesse James, nacido en Missouri, se convirtió en líder de la infame pandilla James Younger, reconocida por sus atracos a bancos y trenes, y su conexión con los luchadores confederados. Temido por su violencia y audaces robos, dejó un legado marcado por la infamia en la historia del salvaje oeste. Esta fotografía retrata a Johnny Ringo, uno de los forajidos más temidos del salvaje oeste y líder de los muchachos del condado de Cochise. Conocido por su icónico enfrentamiento en Tombstone contra Wyatt Earp, sus hermanos y Doc Holliday, Ringo dejó una huella legendaria en la historia del viejo oeste. La imagen muestra a un grupo de vaqueros en Wyoming, en 1887, montados a caballo, mientras capturan un lobo gris. Utilizan lazos para someter al animal en medio de la inmensidad del paisaje occidental. Rose Dunn, llamada Cimarron, se hizo famosa en el salvaje oeste por su conexión con George Bitter Creek Newcomb en un tiroteo. Cruzó audazmente los disparos para entregar armas a la pandilla, consolidando su leyenda. William Buffalo Bill posa junto a los nativos Poe y Sioux, mostrando la interacción cultural en el contexto de sus programas. Esta foto de 1886 refleja el impacto cultural del programa del salvaje oeste. Buffalo Bill posa junto a tarjetas del gabinete que promocionan el programa del salvaje oeste. Doc Holliday, un dentista convertido en jugador y pistolero, es una figura perdurable del salvaje oeste. Después de contraer tuberculosis, se mudó a Arizona, donde su habilidad letal y su participación en el tiroteo de OK Corral aseguraron su lugar en la historia. Esta foto presenta a Annie Oakley, una legendaria tiradora que ganó fama a los 16 años al superar a Frank Butler, su futuro esposo, un ícono del espectáculo del salvaje oeste. Ella combinó habilidad y carisma para dejar un legado eterno. Dallas Stoughton-Meare, una figura legendaria del salvaje oeste, fue agente de la ley en El Paso en la década de 1880. Su destreza en el tiro y su carácter explosivo le dieron una reputación temible, especialmente tras un enfrentamiento mortal. En un tiroteo con los hermanos Manning, Dallas fue alcanzado por un disparo fatal en la espalda, realizado por James Manning. Fue sepultado en el cementerio Old Town en Texas, dejando un legado de valentía en el salvaje oeste. Olive Oatman, quien fue capturada a los 14 años en 1851, logró sobrevivir a un ataque que destruyó a su familia en Arizona. Tras ser tatuada por los Mojave, perdió a su hermana durante el cautiverio, pero finalmente logró regresar, convirtiéndose en una figura perdurable en la historia del salvaje oeste. En esta imagen, 2 cazadores posan con un alce cazado durante una expedición en el campamento D.K. Hickok, ubicado en las montañas Coast Range de Oregon. La escena captura el éxito de la expedición en los densos bosques de la región. James Butler Hickok, a los 21 años, posa para una fotografía en 1858 en Lawrence, Kansas, en el momento en que ejercía como agente de la ley en Monello Township, que actualmente forma parte del condado de Johnson, Kansas.